Bienvenidos a Historias del Anochecer. Antes de comenzar, busca un lugar cómodo, apaga las luces si lo deseas y deja que la noche te envuelva. Si estas historias te acompañan en la oscuridad, suscríbete y acompáñame cada noche a explorar los ecos del pasado. Dicen que la selva no olvida los ecos de la guerra, que entre la niebla aún se escuchan pasos perdidos bajo la lluvia, que las hojas murmuran nombres que el tiempo ya no recuerda, y que en el silencio algo respira, algo que fue testigo del miedo, del fuego y del fin de la esperanza. Porque la selva ve pero no habla, observa pero no perdona, y en sus raíces aún laten los restos de un pasado que se niega a morir. En algún punto del sudeste asiático, entre montañas cubiertas de niebla y campos de arroz interminables, comenzó una de las guerras más extrañas de la historia moderna. Una guerra que no tuvo un frente claro, ni una victoria limpia, una guerra que se peleó tanto en la tierra como en la mente, y que al final dejó más fantasmas que héroes. Era el año 1955, y Vietnam era un país dividido, como un cuerpo herido. En el norte, una república comunista buscaba liberarse de toda influencia extranjera. En el sur, un gobierno apoyado por Occidente intentaba resistir el avance del rojo. Entre ambos, una nación entera se desangraba. Las aldeas pequeñas, los arrozales silenciosos y los templos cubiertos de musgo se convirtieron en escenarios de una lucha invisible. Los campesinos veían pasar soldados de un bando y del otro, sin saber a quién pertenecía la noche, porque la noche en Vietnam no tenía dueño. El aire era espeso, casi líquido. El calor no daba tregua, ni siquiera al amanecer. El olor a humedad y a tierra mojada se mezclaba con el del sudor, la pólvora y el miedo. Los insectos zumbaban sin cesar, como si repitieran un mantra antiguo. Los helicópteros empezaban a llenar el cielo con su sonido metálico que partía el aire como una cuchilla. En el suelo, los hombres comenzaban a perder la noción del tiempo. El sol parecía un enemigo más. La lluvia no limpiaba, devoraba. Y la selva, con su verde espeso e infinito, lo cubría todo. Cada árbol parecía un guardián silencioso de secretos que nadie quería recordar. Cada sendero de barro llevaba consigo historias de pérdida, de heridas que nunca cicatrizarían. Los ríos que serpenteaban entre la selva arrastraban recuerdos de aquellos que nunca regresarían. En las noches, los sonidos de la selva se mezclaban con ecos lejanos de disparos y explosiones, creando una sinfonía de miedo y tristeza. Los soldados se movían con cautela, siempre alerta, cada paso acompañado de un susurro de alerta. Las botas hundiéndose en el barro eran el único sonido que algunos podían controlar. El resto era un caos de naturaleza y guerra combinados. Las sombras se alargaban con la luz débil de la luna, mezclándose con la niebla que cubría los arrozales. A veces, un grito lejano quebraba el silencio, recordando que la vida era frágil y efímera. Los aldeanos se escondían, observando con ojos grandes y llenos de terror, intentando comprender por qué su mundo se había convertido en un campo de batalla interminable. Cada casa vacía, cada templo abandonado, contaba su propia historia de pérdida y miedo. Las botas de los soldados dejaban marcas en la tierra húmeda, como un recordatorio de la presencia de la guerra. Las noches eran interminables y la espera de lo inesperado se convertía en un compañero constante. El sudeste asiático, con sus montañas y ríos, parecía un laberinto donde la guerra jugaba con los hombres. El tiempo se deformaba. Un día podía durar semanas, y una semana podía desaparecer en un instante. La selva no ofrecía misericordia. La humedad pegajosa hacía que la piel se cubriera de barro y sudor, y cada paso era un esfuerzo. Las serpientes se deslizaban entre los matorrales, indiferentes a los horrores humanos. Los monos aullaban en la distancia, como si anunciaran la tragedia que se desarrollaba bajo su mirada. La lluvia caía constante, empapando uniformes, armas y cuerpos. Los soldados aprendieron a convivir con el barro, el frío, el calor y el miedo. Las hojas, cuando se rompían bajo los pies, sonaban como un eco de advertencia. Cada explosión a lo lejos hacía que la tierra temblara y que los corazones latieran más rápido. El humo de los incendios mezclado con la neblina creaba una cortina que distorsionaba la realidad. Los refugios improvisados ofrecían poca seguridad. Las botas enemigas podían aparecer en cualquier momento. Y entre toda esta confusión, los hombres se aferraban a recuerdos de sus hogares, de rostros que parecían pertenecer a otra vida. Las cartas nunca llegaban a tiempo, y los mensajes se perdían en el viento. La selva parecía tragarlos a todos, indiferente a la sangre derramada. Los árboles, enormes y antiguos, permanecían imperturbables, testigos de cada horror. La noche se llenaba de ruidos que nadie podía nombrar. Ramas que crujían,
insectos que zumbaban, ríos que rugían suavemente. Cada sonido era amplificado por el miedo que recorría los cuerpos. Los hombres hablaban poco, y cuando lo hacían, sus palabras eran susurros. Los recuerdos del hogar se mezclaban con el olor a pólvora y barro. Las heridas físicas eran menos dolorosas que las que se alojaban en la mente. En los momentos de calma, el cielo mostraba estrellas que parecían lejanas, imposibles de alcanzar. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y los silencios eran más pesados que cualquier explosión. Algunos dormían, otros permanecían despiertos, todos intentando aferrarse a algo que les recordara que aún estaban vivos. La selva no perdona, pero tampoco olvida. Cada árbol, cada río, cada camino guarda fragmentos de historias humanas que permanecen invisibles para los que nunca caminaron por allí. Y así la noche avanzaba, lenta, constante, interminable. Los ecos de la guerra se mezclaban con los susurros de la selva, creando una melodía que solo quienes la vivieron podían escuchar. La historia de Vietnam, en su primer capítulo de violencia y miedo, ya comenzaba a escribir su nombre en la memoria del mundo. Y mientras la selva seguía respirando, los hombres aprendían que la guerra no es solo lucha, sino también espera, incertidumbre y silencio. Vietnam no nació dividido, sino que fue moldeado por siglos de historia, de colonias y de resistencias silenciosas. El norte y el sur, aunque separados por una línea trazada en mapas de papel, compartían ríos, montañas y selvas que habían visto generaciones de hombres y mujeres luchar por sobrevivir. La presencia francesa había dejado cicatrices profundas, no solo en la tierra, sino en el alma de quienes vivían allí. Los mercados, llenos de voces y aromas, todavía recordaban el paso de soldados europeos y comerciantes extranjeros. Las aldeas se levantaban y caían bajo la presión de impuestos, órdenes y ocupaciones. Cada familia tenía historias que se entrelazaban con la resistencia, con la paciencia y con la esperanza de que algún día la tierra sería libre. Sin embargo, la llegada de nuevas potencias trajo consigo nuevas tensiones, y las promesas de libertad se mezclaban con el miedo a represalias. El norte buscaba un país unido bajo un ideal, mientras el sur intentaba sostener su propia forma de vida, dependiente de la ayuda extranjera. Las conversaciones en los templos y mercados eran susurros de desconfianza y cautela. La selva que los rodeaba parecía testigo silencioso de cada estrategia, cada acuerdo y cada traición. La historia, en Vietnam, no se escribía en papeles solamente, se respiraba en el aire húmedo y se sentía en el barro bajo los pies. Los niños crecían escuchando historias de héroes locales, de aldeas quemadas y de tierras robadas, pero también de momentos de alegría robada por la guerra. La música tradicional y los cantos al amanecer servían de refugio ante un mundo que comenzaba a girar hacia la violencia. Las estaciones del año marcaban no solo la cosecha, sino también la llegada de soldados, de patrullas, de órdenes que cambiaban vidas en un instante. Los ríos eran carreteras y barreras al mismo tiempo, llenos de peces y de recuerdos de generaciones. Cada puente, cada sendero llevaba la marca de la historia, cicatrices invisibles que pocos podían leer. Los líderes del norte y del sur discutían estrategias en habitaciones cerradas, sin ver los rostros de aquellos cuya vida dependía de sus decisiones. La selva continuaba respirando, indiferente a los mapas y tratados. La tensión crecía lentamente, como una tormenta que se acerca sin hacer ruido. Los jóvenes, apenas adultos, eran enviados a entrenar, a aprender a disparar, a moverse entre sombras. La vida cotidiana se mezclaba con el aprendizaje del miedo, y los juegos infantiles a menudo se convertían en simulaciones de combate. Los ancianos observaban en silencio, recordando guerras pasadas, revoluciones que no habían terminado, y el ciclo interminable de sufrimiento. Cada familia temía perder a un hijo, a un hermano o a un vecino en un conflicto que parecía no tener sentido. El idioma de la resistencia se hablaba en susurros y los secretos se guardaban en lo profundo de la memoria. Las botas militares de distintos colores caminaban por los mismos caminos que las sandalias de los campesinos. Las campanas de los templos marcaban las horas de oración, pero también recordaban a todos que la vida continuaba a pesar de la guerra. Los mercados nocturnos ofrecían refugio temporal, aromas de arroz, pescado y especias mezclados con la incertidumbre de la próxima mañana. Las moscas, los mosquitos y los ruidos de la selva eran constantes acompañantes, indiferentes al sufrimiento humano. Cada río reflejaba el cielo y ocultaba secretos, desde cuerpos arrastrados por la corriente hasta mensajes en botellas dejadas para ser encontradas. La selva no juzgaba, pero enseñaba a quienes la cruzaban a respetarla o a temerle. Los líderes extranjeros negociaban alianzas, pero sus decisiones raramente llegaban al corazón de los aldeanos. Las órdenes se recibían con confusión y miedo. La resistencia del norte no era solo militar, era cultural, espiritual y profundamente humana.
Cada paso hacia la independencia estaba marcado por pérdidas silenciosas. Las tradiciones, los festivales y los rituales continuaban en la medida de lo posible, pero siempre bajo la sombra de lo que estaba por venir. Los caminos de barro se convertían en trampas cuando la lluvia caía con fuerza. Los animales observaban escondidos, mientras la guerra avanzaba sin descanso. La geografía de Vietnam, con sus colinas y selvas, se convirtió en un personaje más de la historia, moldeando estrategias y destinos. Los soldados aprendían a convivir con la humedad, con el calor, con el miedo y con la selva. Cada error podía ser fatal, cada silencio sospechoso. Las palabras de los líderes se escuchaban lejos, pero sus efectos se sentían cerca, en cada hogar, en cada campo. Las aldeas del norte y del sur compartían paisajes, pero no destinos. La historia de Vietnam en ese momento se escribía en la sangre y en la memoria colectiva. La juventud era enseñada a temer y a esperar, a respetar y a sobrevivir. La guerra se acercaba lentamente, como un río que desborda silenciosamente. Cada noche, los ancianos contaban historias que mezclaban la resistencia con la resignación. Los niños escuchaban, aprendiendo a sobrevivir antes de entender. Los soldados preparaban sus armas, repasaban mapas y miraban la selva como si esperaran que ésta hablara. Pero la selva solo miraba de vuelta. Y en ese mirar estaba toda la historia que pronto se desplegaría. Los ríos y colinas guardaban secretos de batallas futuras, y la memoria de los caídos ya comenzaba a formar parte de la tierra. El sudeste asiático parecía detenido en un tiempo extraño, donde la paz y la guerra coexistían como sombras inseparables. Cada amanecer traía esperanza y temor a partes iguales. Las decisiones tomadas en oficinas lejanas tenían consecuencias inmediatas en casas y campos remotos. Los rumores de tropas extranjeras llegaban a las aldeas como susurros fantasmales. La tensión era constante, palpable, invisible. La resistencia crecía, pero también lo hacía el miedo. Cada campesino sabía que su vida podía cambiar con un solo paso en falso. Cada soldado aprendía que la supervivencia dependía del silencio y la paciencia. La historia de Vietnam estaba a punto de entrar en un capítulo más oscuro, pero nadie aún podía sentir la magnitud de lo que se avecinaba. La selva, como siempre, esperaba, silenciosa, interminable y testigo de todo. Y así, en medio del sudor, el barro y la incertidumbre, el conflicto encontraba sus raíces profundas, en la tierra, en los hombres y en la memoria colectiva que la guerra nunca podría borrar. El rugido de la tormenta comenzó lentamente, como un murmullo lejano que se acercaba sin prisa, pero con certeza. Las tropas extranjeras empezaron a arribar, sus botas resonando sobre puentes y caminos de barro, sus uniformes brillando débilmente bajo la luz húmeda del sol filtrado por la selva. Los helicópteros surcaban el cielo como enormes aves metálicas, cortando el aire con un zumbido constante que parecía un lamento. Los aldeanos observaban desde las sombras, con ojos llenos de miedo y resignación, preguntándose si la tierra que conocían volvería a ser la misma. El viento movía las hojas, y cada sonido se mezclaba con el de los motores, creando una sinfonía inquietante. Cada paso de los soldados levantaba pequeñas nubes de polvo y barro, recordando que el suelo no pertenecía a nadie. La lluvia, cuando llegaba, no era un alivio, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida. Los caminos se convertían en ríos de lodo, arrastrando consigo todo rastro de tranquilidad. El sol se filtraba entre la niebla, dibujando sombras largas y temblorosas sobre los rostros de los hombres. Los mapas se desplegaban, pero no mostraban la verdadera extensión del peligro. Cada colina, cada río, cada árbol escondía sorpresas y trampas invisibles. Los oficiales daban órdenes que parecían repetirse como ecos, mientras los soldados aprendían a escuchar más con los ojos que con los oídos. Cada movimiento debía ser calculado, cada silencio vigilado. La selva parecía respirar con ellos, ajustando sus sonidos al ritmo de sus pasos. Las explosiones lejanas hacían vibrar el suelo y los corazones de quienes aún caminaban entre los matorrales. La guerra no era solo fuego y pólvora, era también paciencia, espera y tensión constante. La humedad pegajosa cubría la piel de los hombres, mezclándose con sudor, barro y temor. Cada noche traía consigo ruidos imposibles de nombrar, que se infiltraban en los sueños de los soldados. Los cantos de los pájaros eran a menudo reemplazados por gritos lejanos y disparos esporádicos. Los ríos parecían interminables, reflejando la luz de la luna mientras arrastraban secretos de quienes habían desaparecido en sus aguas. Las botas dejaban huellas que la lluvia borraba lentamente, como si la naturaleza intentara limpiar la memoria de la guerra. Los aldeanos, aunque temerosos, comenzaban a adaptarse a la presencia de los soldados,
aprendiendo a vivir entre sombras y ruidos. Cada familia tenía historias de pérdidas recientes, de casas quemadas y de hijos desaparecidos. Los templos, antes llenos de paz, ahora eran refugios provisionales o lugares abandonados, con puertas golpeadas por el viento y el miedo. El barro se acumulaba en las botas, en las manos, en los uniformes, mezclándose con la sangre de los caídos. Cada sonido era amplificado por la selva. Una rama quebrada podía ser el preludio de un ataque. Los helicópteros descendían y ascendían, dejando caer provisiones, armas y a veces muerte inesperada. El sol ardía con intensidad en los mediodías interminables, mientras los hombres aprendían a moverse como sombras entre los árboles. Cada paso requería atención, cada mirada, vigilancia. La selva no perdonaba errores. Las noches eran interminables y los minutos se estiraban como hilos, mezclando tiempo, miedo y memoria. Los soldados hablaban poco, los murmullos eran sus únicos aliados. Cada carta perdida, cada mensaje que no llegaba, aumentaba la sensación de soledad y abandono. Los ríos reflejaban cielos que parecían ajenos a la tierra, indiferentes a la violencia humana. Las botas enemigas podían aparecer en cualquier momento. La tensión se mantenía constante. Los animales observaban desde la distancia, silenciosos, mientras los hombres cruzaban la tierra con cautela. Cada puente, cada camino, era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Los líderes daban órdenes desde lejos, sin sentir la humedad, el barro ni el miedo de quienes caminaban bajo los árboles. Los campos de arroz se convirtieron en trampas y refugios al mismo tiempo. La geografía dictaba estrategias, y cada montaña escondía secretos. La guerra era un río de decisiones que fluía rápido y traicionero. Cada error era un precio demasiado alto. La humedad hacía que la piel se pegara a los uniformes, y cada movimiento se volvía una lucha. Las noches llenas de insectos zumbando y ramas crujiendo parecían interminables. Cada sonido se convertía en alarma, cada sombra en amenaza. Los hombres aprendían a moverse en silencio, a respirar con cuidado, a esperar sin dormir. Las explosiones a lo lejos hacían vibrar la tierra y aceleraban los latidos del corazón. La lluvia caía sin cesar, mezclando barro, pólvora y sudor. Cada campamento improvisado era un refugio temporal, vulnerable a cualquier movimiento. Los soldados miraban al cielo, buscando señales de cambio, de esperanza o de un final que parecía lejano. Las cartas que llegaban eran escasas, y los recuerdos del hogar se convertían en un refugio mental. Cada noche la selva susurraba historias antiguas, y los hombres aprendían a escuchar, a esperar, a sobrevivir. La guerra se movía lenta, como un río subterráneo, invisible pero constante. Los aldeanos trataban de mantener su vida, mientras el conflicto crecía alrededor de ellos. Cada hogar vacío contaba la historia de pérdidas silenciosas. Cada árbol y cada roca guardaba secretos que los hombres no podían imaginar. Las botas dejaban marcas que el barro borraba lentamente, como memoria temporal de la guerra. La noche traía consigo ecos de pasos, gritos lejanos y explosiones que parecían surgir de la nada. El miedo se mezclaba con la esperanza de que cada día terminaría. Pero la selva enseñaba que la guerra nunca descansaba. Los ríos arrastraban cuerpos, mensajes y recuerdos que nadie reclamaba. Cada amanecer era un reto. Cada anochecer, una promesa de supervivencia. Las botas se hundían en el barro y el sudor cubría los cuerpos exhaustos. Cada paso debía ser calculado, cada silencio respetado. La selva observaba, paciente, esperando a que los hombres aprendieran su lenguaje silencioso. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento era un mensaje que solo algunos podían entender. La historia de Vietnam se escribía en la tierra, en la memoria de los vivos y de los muertos. Cada batalla, cada encuentro, cada espera formaba parte de un relato más grande, que aún no terminaba, y mientras los soldados continuaban su marcha, el rugido de la tormenta no cesaba, recordando que la guerra era implacable, lenta y eternamente presente en cada hoja, en cada río, en cada corazón. La selva se convirtió en un enemigo silencioso y constante, denso y oscuro, que parecía extenderse más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Cada paso era una lucha contra raíces traicioneras, barro pegajoso y ramas que golpeaban con fuerza inesperada. Los soldados aprendieron a caminar como sombras, moviéndose despacio, escuchando cada sonido, adivinando cada movimiento.
El calor era insoportable durante el día, pegajoso y agotador, mientras la humedad se filtraba en los uniformes y la piel. La lluvia no era alivio, era un castigo, un recordatorio de la fragilidad de quienes atravesaban la tierra. Cada charco de agua reflejaba una luz extraña, confundiendo la vista y multiplicando la sensación de soledad. Los insectos eran infinitos, zumbando y mordiendo, recordando que la selva era su reino y que los humanos eran intrusos. Los ríos eran lentos y traicioneros. Al cruzarlos, los soldados sentían que la corriente los llevaba no solo físicamente, sino también en espíritu. Cada paso en el barro era un ejercicio de paciencia, de resistencia, de aprendizaje silencioso. Los árboles gigantes eran tanto refugio como amenaza, ocultando enemigos y trampas invisibles. Cada sombra se convertía en duda, cada ruido era una alarma en la mente de quienes caminaban entre las hojas. Las noches eran especialmente traicioneras, oscuras, llenas de ruidos imposibles de nombrar, de animales desconocidos y de la presencia constante de la guerra. Los disparos que llegaban desde la distancia se mezclaban con el canto de los grillos y el rugido lejano de los ríos, creando una sinfonía inquietante. El barro se adhería a botas, manos y armas, mezclándose con sangre, sudor y miedo. Cada minuto parecía interminable, y cada hora una eternidad. Los soldados aprendieron a convivir con el hambre, con la fatiga y con la incertidumbre, aceptando que cada día podía ser el último. La selva enseñaba lecciones silenciosas: respeto, paciencia, miedo y humildad. Los árboles parecían gigantes inmóviles, testigos de cada error, de cada muerte, de cada pequeño triunfo de supervivencia. Los animales observaban desde lejos, indiferentes a la lucha humana, siguiendo sus propios ciclos de vida mientras el hombre aprendía a sobrevivir. Cada río ocultaba secretos, desde cuerpos flotando hasta antiguos caminos olvidados. Los puentes improvisados eran frágiles y traicioneros, y cada cruce se convertía en prueba de fe y destreza. Los caminos de barro eran interminables, y la lluvia los convertía en ríos que arrastraban todo lo que encontraban a su paso. Las botas se hundían y los cuerpos se mojaban, y aún así los hombres continuaban. Los helicópteros surcaban el cielo, dejando caer provisiones, armas y a veces muerte inesperada. La luz del sol era engañosa, creando sombras confusas y reflejos que confundían la vista. Cada sonido era amplificado, cada rama que se rompía provocaba tensión, cada hoja que crujía era una advertencia. La humedad pegajosa hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo. Las heridas físicas se mezclaban con las mentales, creando cicatrices invisibles que acompañarían a los soldados mucho tiempo después. La selva parecía viva, respirando, observando y evaluando cada acción humana. Cada campamento improvisado era vulnerable, y cada descanso breve se convertía en un riesgo calculado. Los disparos y explosiones a lo lejos eran recordatorios de que la guerra estaba presente, aunque invisible. Cada noche, los hombres aprendían a distinguir sonidos, a reconocer patrones, a interpretar señales que los salvaban de la muerte. Los mosquitos y los insectos parecían infinitos, recordando que el territorio no pertenecía a ellos. Cada río, cada colina, cada árbol se convertía en un aliado o enemigo según el movimiento de los hombres. La fatiga era constante, mezclándose con el miedo, la ansiedad y la desesperanza. Los soldados hablaban poco, los murmullos eran sus únicos compañeros. Cada carta perdida, cada mensaje que no llegaba aumentaba la sensación de aislamiento. Los aldeanos, aunque temerosos, trataban de seguir sus vidas ocultándose de ambos bandos. Cada hogar vacío contaba la historia de pérdidas silenciosas. Los templos abandonados eran refugios o prisiones, dependiendo de quién los ocupara. Cada paso requería atención total. Cada respiración debía ser medida, cada movimiento calculado. La guerra no era solo combate. Era supervivencia, adaptación y aprendizaje constante. La lluvia caía sin tregua, mezclando barro, sudor y sangre. Los ríos arrastraban secretos, cuerpos y recuerdos que nadie reclamaba. Los árboles gigantes ofrecían refugio y peligro al mismo tiempo, guardando trampas y escondites invisibles. Los soldados aprendieron a observar, a esperar, a moverse con cautela, a escuchar con atención. La selva no ofrecía piedad, no perdonaba errores. Cada noche, los sonidos de la selva se mezclaban con ecos de disparos, gritos lejanos y pasos invisibles. Los caminos se volvían laberintos interminables, y cada vuelta podía ser un riesgo mortal. Las botas se hundían en barro, agua y hojas podridas, mientras los hombres avanzaban con esfuerzo y miedo. La fatiga se acumulaba, mezclándose con la ansiedad de no saber qué esperar en el próximo instante.
La humedad penetraba uniformes, piel y espíritu, recordando que la selva controlaba todo. Cada amanecer traía un respiro efímero, cada anochecer, una promesa de vigilancia constante. Las armas eran pesadas, pero el peso de la incertidumbre era aún mayor. Los recuerdos del hogar servían de refugio, pero también de dolor. Cada paso era un cálculo, cada silencio, una estrategia. La selva respiraba con los hombres, envolviéndolos, marcando sus límites, enseñándoles paciencia y respeto. Cada hoja, cada sombra, cada sonido era parte de un lenguaje que solo los más atentos podían descifrar. La guerra se mezclaba con la naturaleza, con la humedad, con el barro, con el miedo. Los soldados aprendían que la supervivencia dependía de observar, de esperar, de entender la selva como un aliado y un enemigo. Cada noche, mientras el viento movía las ramas y los ríos murmuraban, los hombres recordaban que estaban atrapados entre la vida y la muerte, en un lugar que parecía no pertenecer a nadie, ni siquiera a ellos. Y así el infierno verde continuaba, interminable, implacable, enseñando que la guerra no era solo fuego, sino también paciencia, resistencia y sombras que nunca desaparecen. La guerra no solo se peleaba con armas, sino con silencios, con miradas y con el miedo que atravesaba los hogares de los aldeanos. Las casas de bambú y madera crujían bajo el peso del temor y de la incertidumbre. Cada paso fuera de la seguridad del hogar podía ser fatal. Los niños aprendían a caminar en silencio, a esconderse entre sombras, a escuchar los ruidos de la selva como si fueran mensajes. Las mujeres trabajaban sin descanso, recogiendo arroz, cocinando, cuidando a los hijos, mientras la guerra avanzaba cerca de sus aldeas. Cada explosión era un recordatorio de que nada era seguro, ni siquiera la tierra bajo sus pies. Las familias se reunían en las noches, contando historias antiguas para mantener la esperanza, aunque la realidad las golpeara constantemente. Los templos que antes eran centros de paz se convertían en refugios improvisados, llenos de miedo y lamentos. Los hombres que no habían sido llamados a luchar miraban con impotencia, deseando poder cambiar el curso de los acontecimientos. Cada río que atravesaban los soldados arrastraba historias de vidas que se perdían sin ser recordadas. Los caminos de barro se llenaban de huellas de botas, de pies descalzos y de rastros que la lluvia borraba lentamente. Cada árbol podía ser testigo de una emboscada o de un momento de esperanza inesperado. Las noches eran interminables y los ruidos de la selva se mezclaban con gritos lejanos y disparos esporádicos. Los aldeanos aprendían a adaptarse, a moverse entre sombras, a interpretar cada sonido como alerta o como falso aviso. Cada mercado, cada sendero, cada casa tenía su historia de pérdidas recientes. La pólvora y el miedo flotaban en el aire, mezclándose con aromas de arroz, madera y humedad. Los campos de arroz eran testigos de vida y muerte simultáneamente, de risa y de llanto, de supervivencia y de pérdida. Los soldados se enfrentaban a un enemigo invisible y a un terreno que parecía decidido a devorarlos. Cada paso era medido, cada silencio observado, cada sombra analizada. La guerra no distinguía entre combatientes y civiles. Todos estaban atrapados en su marea constante. Los niños escuchaban historias de valor, pero también de desaparecidos y muertos, aprendiendo demasiado pronto lo que significa perder. Las mujeres rezaban, esperaban y lloraban en silencio, acompañadas por el murmullo de la selva. Cada campana que sonaba en los templos parecía un lamento por aquellos que no regresarían. Las cartas llegaban tarde, algunas nunca, y los mensajes de esperanza se convertían en recuerdos fugaces. Los ríos arrastraban cuerpos, mensajes y sueños no cumplidos, llevando consigo secretos que nadie reclamaba. Cada noche, la selva hablaba con su propio lenguaje. Crujidos, susurros y el movimiento de hojas secas. Los aldeanos aprendían a interpretar cada sonido, a anticipar los peligros que podían aparecer de manera inesperada. Las botas de los soldados resonaban sobre puentes y caminos, recordando a todos que la guerra no daba descanso. Los campos y aldeas eran arrasados, luego reconstruidos, y luego arrasados de nuevo, un ciclo interminable de miedo y resignación. Las moscas y los insectos infestaban los hogares, indiferentes a la tragedia humana. Cada amanecer traía nuevas tareas, nuevas esperanzas, nuevas pérdidas. Los templos ofrecían un respiro temporal, pero nunca seguridad. Los soldados avanzaban por senderos que los aldeanos conocían demasiado bien, y cada encuentro podía ser un alivio o una tragedia. Las mujeres ocultaban a sus hijos, y los hombres observaban desde la distancia, sabiendo que cualquier error podía costar vidas. Cada explosión cercana era un recordatorio de que la muerte podía aparecer en cualquier instante.
Los aldeanos aprendieron a convivir con la incertidumbre, con la espera y con la posibilidad constante de perderlo todo. Cada noche se mezclaban susurros de historias pasadas con gritos que llegaban desde lejos. Los ríos reflejaban la luz de la luna, arrastrando recuerdos, cuerpos y secretos que nadie reclamaba. Cada árbol era un guardián silencioso de historias que no podían ser contadas. Los campos de arroz se volvían trampas mortales, pero también eran la fuente de vida que mantenía a todos en movimiento. La selva observaba todo, indiferente, implacable, eterna. Los soldados y los aldeanos aprendían que la guerra no es solo disparos, sino también paciencia, silencio y adaptación. Cada error se pagaba con sangre, cada distracción con miedo, cada movimiento descuidado con pérdida. Las noches eran largas, llenas de sonidos desconocidos, de ecos de gritos y de disparos lejanos. Los aldeanos aprendían a reconocer patrones, a interpretar señales, a moverse con cautela. Cada casa vacía contaba la historia de alguien que había sido arrastrado por la guerra. Cada sendero tenía huellas de botas, de pies descalzos, de animales que observaban sin entender. Los templos ofrecían refugio temporal, pero nunca permanencia. La tierra misma parecía cansada, cargada de sufrimiento y de historias que nadie podía borrar. Cada amanecer traía esperanza y miedo, mezclados en proporciones iguales. Las botas de los soldados marcaban caminos que serían borrados por la lluvia, pero sus recuerdos permanecerían. Cada carta perdida, cada mensaje que no llegaba, aumentaba la sensación de aislamiento y desolación. Los ríos y riachuelos arrastraban secretos, cuerpos y memorias que la selva se encargaba de custodiar. Cada paso en la tierra húmeda era un recordatorio de fragilidad y resiliencia. Los aldeanos observaban, aprendiendo a sobrevivir, mientras la guerra avanzaba a su alrededor. Cada hogar vacío, cada sombra, cada sonido era parte de la narrativa silenciosa de la tragedia. Las noches eran interminables, llenas de ansiedad y de susurros, mientras los hombres y mujeres aprendían a coexistir con la guerra. Cada árbol guardaba secretos, cada río llevaba recuerdos, cada sendero escondía historias que solo la selva podía recordar. La guerra moldeaba a todos, dejando cicatrices visibles e invisibles. Los niños crecían con el miedo como compañero, las mujeres con la esperanza como refugio, y los hombres con la incertidumbre como guía. Cada explosión, cada disparo, cada silencio prolongado enseñaba lecciones de supervivencia y resiliencia. Y así, las voces entre el fuego continuaban, mezclándose con los susurros de la selva, recordando que la guerra no se mide solo por batallas, sino por vidas atrapadas, historias perdidas y memorias que nadie podría borrar. El retorno nunca fue fácil. Los hombres que sobrevivieron al infierno de la selva regresaban con cuerpos cansados y almas heridas. Cada paso fuera de la guerra traía consigo recuerdos que no se podían dejar atrás. Los ríos, las montañas y la selva seguían vivos en su mente, respirando con cada recuerdo, recordando cada error y cada pérdida. Las botas que antes marcaban caminos de supervivencia ahora caminaban por calles desconocidas, en ciudades y aldeas que ya no parecían su hogar. Los rostros de amigos caídos aparecían en la memoria, como sombras imposibles de olvidar. Cada carta que finalmente llegaba traía una mezcla de alivio y dolor, recordando lo que habían perdido y lo que aún podía perderse. Las familias esperaban con ansias y temor, sin saber si los que volvían serían los mismos. La guerra había cambiado todo, incluso aquello que parecía inmutable. Los recuerdos de la selva, de la humedad, del calor insoportable y del barro pegajoso, persistían como tatuajes invisibles en la piel y la mente. Cada noche, los sonidos del hogar parecían demasiado suaves, demasiado tranquilos, como si el mundo hubiera olvidado la intensidad del miedo. El sueño era esquivo. Los hombres despertaban sobresaltados por explosiones imaginarias, por gritos que ya no resonaban en la realidad, pero que seguían vivos en sus recuerdos. Los aldeanos, testigos de la guerra, intentaban comprender a quienes regresaban. Los niños miraban a los hombres con ojos grandes, preguntándose qué significaban esas miradas lejanas y silenciosas. Las mujeres percibían cada cambio, cada temblor en la voz, cada gesto inexplicable que traía consigo el peso de lo vivido. La sociedad continuaba, indiferente, mientras los sobrevivientes luchaban por reintegrarse. Cada día era una batalla silenciosa contra recuerdos y fantasmas que no podían ser eliminados. Los amigos que regresaban hablaban poco, y cuando lo hacían, sus palabras estaban cargadas de vacíos, de pausas que decían más que cualquier frase. Las casas que antes eran refugio ahora parecían pequeñas jaulas que contenían los ecos del pasado. La guerra seguía viva en sus pensamientos, como un río subterráneo que nunca dejaba de fluir. Cada objeto, cada aroma, cada sonido, podía despertar recuerdos dolorosos. Las calles tranquilas contrastaban con el ruido de la selva,
con los helicópteros y los disparos que aún resonaban en la memoria. Los soldados se preguntaban si podían volver a pertenecer, si podían reconectarse con quienes nunca entendieron la intensidad de lo que vivieron. Las familias intentaban reconstruir la normalidad, mientras el pasado insistía en aparecer, con sutileza o con fuerza, recordando lo que había sido. Cada carta que llegaba tarde servía como recordatorio de los tiempos de espera interminables, de la impotencia y de la incertidumbre. Los sueños eran fragmentos de la selva, de la guerra, de los amigos que se habían perdido para siempre. Cada despertar traía consigo la certeza de que la paz no borraba los recuerdos, solo los hacía más silenciosos, más persistentes. Las fotografías se convirtieron en refugio y en tormento al mismo tiempo, recordando rostros que nunca volverían. Las calles y aldeas parecían seguir su curso, ignorantes del trauma que caminaba entre ellas. Los sobrevivientes aprendieron a fingir, a sonreír, a hablar de banalidades mientras la memoria trabajaba en silencio. La selva permanecía en ellos, como un tatuaje invisible, y los sonidos imaginarios la recordaban cada noche. Cada paso en casa parecía lento, pesado, cargado de historia. La gente miraba pero no veía. Escuchaba pero no entendía. Cada gesto, cada mirada, podía ser malinterpretado, porque quienes regresaban habían cambiado. La guerra había moldeado sus cuerpos y sus almas de maneras invisibles, pero irreversibles. Los ríos y montañas de Vietnam aparecían en sueños, como si nunca los hubieran abandonado. Los recuerdos de la pérdida, del miedo y de la desesperanza los acompañaban, silenciosos y persistentes. Cada conversación parecía superficial, cada risa, forzada, cada gesto, calculado. Los sobrevivientes aprendieron a vivir con la sombra de lo que habían visto, de lo que habían sentido y de lo que habían perdido. La selva seguía viva en ellos, y a veces la sentían respirar a su lado. Los sonidos de la naturaleza se mezclaban con ecos de disparos y explosiones, como un recuerdo indeleble. Cada carta, cada mensaje, cada noticia tardía, reforzaba la realidad de que el mundo había continuado sin ellos. Los templos y lugares de oración ofrecían refugio temporal, pero no podían borrar el peso de los recuerdos. Las noches eran largas y llenas de ruidos que despertaban temores dormidos. Cada sombra parecía moverse, cada sonido, magnificado por la memoria. Los hombres que regresaban se convirtieron en fantasmas entre los vivos, caminando en la realidad mientras seguían atrapados en el pasado. Las familias aprendieron a esperar, a comprender, a aceptar, aunque a veces era imposible. Cada día, cada hora, era un ejercicio de adaptación, de paciencia, de supervivencia emocional. La sociedad avanzaba, pero los recuerdos seguían presentes, inamovibles. Los aldeanos, vecinos y amigos observaban, tratando de ofrecer comprensión, aunque rara vez podían. Cada paso fuera del hogar podía traer un recuerdo, una emoción que se resistía a desaparecer. La guerra no terminaba con la rendición ni con la retirada. Continuaba en la memoria de quienes la vivieron. Cada amanecer traía esperanza, pero también la certeza de que los fantasmas personales seguían allí. Las calles, los ríos y los campos se llenaban de vida, pero para los que regresaban, la selva y el fuego permanecían invisibles, pero presentes. Cada objeto cotidiano podía despertar recuerdos dolorosos: un arrozal, un río, un árbol, una prenda. Los sobrevivientes aprendieron a convivir con el miedo, la tristeza y la nostalgia, mientras intentaban construir un nuevo día. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaban la selva, los gritos, los disparos y las voces de quienes no volvieron. La memoria era un territorio imposible de conquistar. Los cuerpos regresaban, pero las almas permanecían marcadas. Cada encuentro, cada sonrisa, cada abrazo, llevaba consigo el peso del pasado. La guerra seguía viva en ellos, silenciosa, persistente, como un eco que nunca termina. Y mientras caminaban por caminos que alguna vez fueron seguros, los sobrevivientes aprendieron que el retorno no significa olvido, sino la eterna compañía de las sombras del pasado. Dicen que la selva nunca olvida, que incluso cuando los árboles crecen y los ríos fluyen, los ecos de la guerra permanecen atrapados entre la humedad y la tierra. Los hombres que sobrevivieron regresaron, pero la guerra los acompañó como un espectro invisible, recordándoles cada pérdida, cada miedo, cada silencio roto. La memoria se convirtió en un refugio y al mismo tiempo en un peso imposible de ignorar. Los aldeanos contaban historias que se mezclaban con los susurros de los sobrevivientes, creando un tejido de recuerdos colectivos que nadie podía borrar. Cada hoja, cada rama,
Cada raíz parecía cargar fragmentos de vidas que se habían perdido entre el barro y el fuego. Los ríos arrastraban cuerpos, cartas y secretos que nadie reclamaba, y aún así la corriente no los olvidaba. La selva respiraba, lenta, constante, como si guardara los secretos de aquellos que habían caminado entre sus sombras. Las montañas parecían escuchar, inmóviles, mientras los hombres reconstruían sus vidas bajo un cielo que nunca dejó de ser indiferente. Cada noche, los sobrevivientes cerraban los ojos y escuchaban los ecos, disparos, explosiones, gritos, voces de amigos que nunca regresarían. Los recuerdos se entrelazaban con los sueños, creando paisajes imposibles, donde la vida y la muerte coexistían en silencio. La gente que nunca vivió la guerra miraba sin entender, creyendo que el tiempo podía curar lo que el barro, la selva y la pólvora habían marcado para siempre, pero los ecos permanecían. Cada árbol guardaba memoria de pasos, cada río, de lágrimas, cada colina, de gritos. Los aldeanos, aún después de la guerra, aprendieron a caminar con cuidado, respetando la tierra y sus secretos. Las noches eran silenciosas, pero llenas de murmullos que parecían salir de la tierra misma. La guerra no termina cuando los soldados se van. Termina lentamente, dejando cicatrices invisibles en la mente y el corazón. Los hombres regresaban a hogares que habían cambiado o desaparecido, y la vida cotidiana se mezclaba con la nostalgia de lo que fue. Cada objeto, cada aroma, cada sonido podía despertar recuerdos que no se podían ignorar. Los ríos reflejaban cielos tranquilos, pero sus aguas arrastraban memorias de fuego y muerte. Cada paso por la tierra que conocieron como hogar, ahora estaba teñido por la sombra de lo vivido. La selva continuaba creciendo, indiferente, pero los hombres sabían que cada sombra, cada murmullo, contenía historias de aquellos que no habían sobrevivido. La memoria de la guerra era un laberinto sin salida, pero también un recordatorio de la resistencia humana. Cada carta, cada foto, cada objeto guardaba un fragmento de historia que debía ser recordado. Los niños que crecieron después de la guerra escuchaban relatos de miedo y valor, de pérdidas y silencios, aprendiendo a respetar lo que nunca vivieron. Las mujeres que esperaron en casa llevaban consigo heridas invisibles, testigos de la espera y del dolor. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto estaba cargado de memoria, como si la guerra nunca hubiera terminado realmente. Los sobrevivientes aprendieron a convivir con la tristeza, a escuchar los ecos y a caminar sin olvidar. Cada amanecer traía esperanza, pero también la certeza de que los recuerdos no desaparecen. La naturaleza continuaba su ciclo, indiferente a la fragilidad humana, pero impregnada con los ecos de la guerra. Los bosques y ríos guardaban secretos que solo la memoria de quienes los vivieron podía comprender. La selva respiraba y con cada exhalación, parecía contar la historia de quienes la cruzaron. Los hombres que regresaron se convirtieron en portadores de memoria, narradores de experiencias que nadie más podía imaginar. Cada historia contada era un hilo que unía el pasado con el presente, la vida con la muerte, la esperanza con la tristeza. Los aldeanos seguían viviendo, reconstruyendo, pero con la conciencia de que los ecos nunca mueren. Cada noche, los sonidos de la selva recordaban que la vida continúa, pero también que la memoria persiste. Los árboles, las hojas, los ríos y el barro eran testigos eternos, guardianes silenciosos de lo que fue. Cada paso, cada mirada, cada suspiro estaba cargado de la presencia invisible de quienes no regresaron. Los sobrevivientes aprendieron a escuchar, a sentir, a reconocer la selva en su interior, como un reflejo de lo vivido. La guerra no se olvida, se integra en la memoria, en los gestos, en los silencios. Cada historia contada es un acto de resistencia, un intento de mantener viva la memoria de aquellos que se perdieron. Los ríos fluyen, los árboles crecen, pero los ecos permanecen, persistentes y silenciosos. Cada noche, cuando el viento mueve las hojas, los hombres recuerdan y al recordar, la historia vive. Las botas que una vez caminaron por la selva ahora pisan caminos distintos, pero llevan consigo el peso del pasado. Cada carta, cada fotografía, cada objeto olvidado es un puente hacia lo que fue. Los templos que sobrevivieron se convirtieron en lugares de memoria y reflexión. Los aldeanos contaban sus historias, los niños escuchaban, y así el pasado se mantenía vivo. La guerra enseñó a los hombres sobre la fragilidad, sobre la resistencia y sobre la persistencia de los recuerdos. Cada noche la selva susurra, y aquellos que escuchan saben que los ecos nunca mueren. La memoria de la guerra se convierte en un legado silencioso, una lección para quienes vienen después. Cada árbol, cada río, cada colina guarda fragmentos de vidas que dejaron de existir,
pero que persisten en la memoria colectiva. Los sobrevivientes saben que la paz no borra lo vivido, solo transforma los ecos en recuerdos que enseñan, advierten y acompañan. Cada paso fuera de la selva es un paso con sombra, un paso con historia, un paso con memoria. La humanidad aprende, a veces demasiado tarde, que la guerra deja cicatrices invisibles que duran generaciones. Cada noche, al cerrar los ojos, los sobrevivientes escuchan la selva, sienten los ríos, recuerdan los amigos que no regresaron. Los aldeanos y soldados comprendieron que el tiempo no borra, sino que transforma los ecos en enseñanzas silenciosas. Cada historia contada mantiene viva la memoria, cada silencio respetado preserva la verdad. La selva sigue respirando, el mundo sigue girando, y los hombres que sobrevivieron continúan caminando, llevando consigo los ecos que nunca mueren. Y así, mientras la noche avanza y el mundo parece dormir, recordamos que la memoria es eterna, y que la guerra, aunque termine, siempre deja huellas invisibles en la tierra y en quienes la vivieron. Si estas historias te acompañan en la noche, suscríbete y sigue explorando conmigo los ecos del pasado.